Damos inicio entonces a la clase de hoy, 12 de mayo del 2022. Vamos a terminar con el procedimiento probatorio. Para ello entonces vamos a revisar el Power que habíamos iniciado el estudio el día de ayer y habíamos quedado efectivamente en las medidas para mejor resolver. Habíamos señalado en su momento que una vez vencido el término probatorio, habían ciertas gestiones o habían ciertas actividades que ocurrían una vez vencido este término probatorio. Y entre ellos, nosotros tuvimos la oportunidad de revisar el escrito de observaciones a la prueba con todo el contenido y las recomendaciones que como litigante les podía dar. Plazos 10 días contados desde el término o del vencimiento del término probatorio, y luego el tribunal tenía que citar a las partes y sentencia. Y habíamos quedado en la citación a las partes y sentencia, habíamos visto un concepto, habíamos visto además los efectos que producía esta resolución que citaba a las partes y sentencia. Dijimos además que con ocasión de esta citación a las partes y sentencia no se podía presentar escrito ni prueba alguna, pero señalábamos nosotros algunas excepciones, y dentro de las excepciones estaban las medidas para mejor resolver. Las medidas para mejor resolver, quedamos ahí, eran aquellas diligencias probatorias que estaban destinadas a ser decretadas de oficio por el juez. Y ahí nosotros vemos las facultades oficiales o de oficio del juez, puesto que en general la prueba en el procedimiento civil es siempre a petición de parte, ¿cierto? Principio dispositivo. Por lo tanto, esta facultad de oficio que tiene el tribunal para decretar medidas para mejor resolver obedece entonces a este pequeño ejemplo de principio inquisitivo. ¿Cuándo puede decretarla? El tribunal las puede decretar una vez citadas las partes de sentencia, dentro del plazo que tiene para dictar sentencia. ¿Cuál es el plazo para dictar sentencia? 60 días contados de esta resolución que cita a oír sentencia. Las que se dicten fuera del plazo de 60 días se tendrán por no decretadas, porque tienen que ser dentro de este plazo de 60 días. ¿Cuáles son? Nosotros las leímos en la clase anterior y estaban contempladas en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, artículo siguiente a los tipos de resoluciones judiciales. ¿Se acuerdan? Artículo 158 del Código de Procedimiento Civil establecía los tipos de resoluciones judiciales. Y ahí están la agregación de cualquier documento que se estime necesario, la confesión judicial de cualquiera de las partes en cuanto el tribunal lo considere de influencia en la cuestión y que no resulten probados, la inspección personal, el informe de peritos, la comparecencia de testigos que hayan declarado y que a juicio del tribunal sean contradictorios o declaración oscura, y la presentación de cualquier otro auto, es decir, traer a la vista otro expediente. Recursos. Regla general es inapelable, y esto obedece a la regla del artículo 326 del Código de Procedimiento Civil, que la vimos en su momento, en cuanto a que las resoluciones que decretan diligencias probatorias son inapelables. Lo habíamos visto, por lo tanto, ese principio se repite acá. ¿El tribunal puede decretar medidas para mejor resolver? Sí. ¿Es apelable esa resolución? No. Procesal hay que distinguir, o hay una excepción. En este caso, ¿cuál es la excepción? Es que el tribunal, al decretar un solo tipo de medida, que es la medida de informe de peritos, puede ser apelada. Ya. Una vez decretada, estas diligencias de medidas para mejor resolver tienen que ser ejecutadas dentro de un plazo. Plazo que es de 20 días contados desde la notificación de la resolución que las ordena. Generalmente va a ser notificado por el Estado diario, ¿cierto? Entonces, estos 20 días, las partes o el tribunal deberán cumplir esta medida para mejor resolver. Si no se realiza o no se concluye esta diligencia dentro de estos 20 días, que para asimilarlo más o menos corresponde al término probatorio ordinario, ¿cierto? 20 días, se van a tener por no decretadas.
Y por lo tanto, el tribunal, dice la ley, fallará sin más trámite. Esto es muy importante porque en muy pocos casos el tribunal va a decretar medidas para mejor resolver. Y en el evento que decrete medidas para mejor resolver, uno, si no le conviene que se acredite o que se determine esta medida para mejor resolver, tiene que esperar 20 días y una vez que transcurran los 20 días, hay que presentar un escrito solicitando al tribunal que, de conformidad, entonces, con el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, y no habiéndose cumplido las diligencias decretadas por el tribunal dentro del plazo de 20 días, se solicita se tengan por no decretadas y por lo tanto se ordene dictar fallo de inmediato o a la brevedad posible. Entonces, el tribunal va a solicitar y va a tener por no decretadas las medidas y va a dictar sentencia en breve plazo. Ahora, en este caso el tribunal puede abrir de todas maneras un término especial de prueba no superior a 8 días, improrrogable y limitado a los puntos que señala el tribunal, y vencido este término de prueba, el tribunal dictará prueba sin más trámite. Dictación de sentencia, nosotros ya lo vimos con ocasión de las resoluciones judiciales, vimos nosotros cuál era el elemento de fondo, artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, y la forma de la sentencia lo vimos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil en relación con el autoacordado de forma de la sentencia del año 1920, ¿cierto? Ya. Ahí está la etapa de fallo. La norma general, la ocurrencia general para terminar un proceso es la sentencia definitiva. Es decir, cumpliendo el segundo momento jurisdiccional. Ya durante todo el juicio vimos el conocer. Acá, al momento de dictar sentencia, es el momento de resolver. Dentro de los 3 periodos o elementos de la jurisdicción que lo descubrimos nosotros o lo revisamos con ocasión del artículo 76 de nuestra Constitución. Conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado. Ya. Sin perjuicio que la normal ocurrencia de estos juicios es que terminen por sentencia definitiva, hay formas anormales de resolución o de fin de este juicio. Primero, ya lo vimos, la conciliación, ¿cierto? La conciliación que la vimos nosotros con ocasión del artículo 262 del Código de Procedimiento Civil y que en su momento señalábamos que es un trámite esencial en todo juicio civil en que sea legalmente admisible la transacción y siempre que no se trate de aquellos procedimientos expresamente excluidos en este artículo 262, en el cual además el tribunal debe actuar, en este caso el juez, como amigable componedor. Es decir, propone bases de arreglo directa a las partes para que éstas las acepten y en el caso de que las acepten, se concluye el juicio y el acta de conciliación que contiene el acuerdo tiene el carácter de sentencia definitiva ejecutoriada, ¿cierto? Entonces, ahí se termina nuestro juicio y no entramos ni a etapa de prueba ni continuamos con el juicio. La segunda fórmula, también es un método autocompositivo, es el avenimiento, es decir, la resolución extrajudicial. Las partes vienen en poner fin al juicio por encontrarse un acuerdo o haberse obtenido un acuerdo entre las partes. En ese caso, nosotros lo vimos con ocasión de los métodos autocompositivos en procesal 1 y señalábamos que en este caso el mandatario tenía que tener poder especial para conciliar y para avenir, también en el caso de la conciliación. Y este avenimiento ponía también fin al juicio, sin necesidad de dictación de sentencia. Tercera forma, el desistimiento. También lo vimos nosotros, pero ya en procesal 2, cuando vimos la posibilidad que tiene el demandante de poner fin a su pretensión. Dijimos en su momento que el actor, al momento de presentar la demanda, la podía retirar libremente si no estaba notificada, en cuyo caso no pasaba nada. Pero si lo retiraba una vez notificada, ese retiro se llama desistimiento. Y es un incidente especial
contemplado en el Código de Procedimiento Civil, que consiste en el retiro por parte del demandante de la pretensión de y notificada al demandado. ¿Qué produce este desistimiento? Una vez aceptado por el tribunal, el término del juicio con efecto de cosa juzgada, es decir, no puede interponer nuevamente la misma pretensión. Por lo tanto, si luego demanda, el demandado va a oponer la excepción de cosa juzgada. La otra fórmula de poner término al juicio es a través del abandono de procedimiento. También lo vimos como un incidente especial que consistía en el hecho de haber cesado la prosecución del juicio por todas las partes en el pleito por más de 6 meses contados desde la última resolución que recayó en gestión útil, ¿cierto? Una vez acogido este incidente especial de abandono de procedimiento y ejecutoriado, producía como efecto, primero, la terminación del proceso y 2, la imposibilidad, o perdón, no la imposibilidad, la pérdida de todo lo actuado en ese proceso. Son por la cual entonces, si se deduce nuevamente una demanda y ha transcurrido el plazo de prescripción, la primera excepción perentoria que se va a plantear en el segundo juicio va a ser la de prescripción extintiva, ¿cierto? Esto no inhabilita entonces, a través de la declaración de abandono de procedimiento, que el demandante plantee una nueva demanda, pero está sometida al riesgo de que se encuentre prescrita. Otra fórmula también extraordinaria o anómala de determinación del juicio es a través de la transacción. También lo vimos en Procesal 1 en relación con los métodos autocompositivos. Y nosotros dijimos que la transacción es un contrato extrajudicial, ¿cierto? Que desde el punto de vista de su producción de efectos en el proceso, señalamos que también podía ser judicial. Era un acto jurídico procesal, además de un contrato que ponía fin al juicio por un acuerdo directo entre las partes. ¿Cierto? Ya. Y dijimos también que tenía que ser aprobado por el tribunal en un caso específico que era en el juicio de alimentos. Tratándose de las transacciones de alimentos, esta tenía que ser aprobada por el juez como elemento de validez. Y finalmente, el contrato de compromiso o arbitraje. También lo vimos en Procesal 1, con ocasión de los árbitros, vimos el procedimiento, básicamente el procedimiento arbitral, y con ello dijimos nosotros que una fórmula de fuente de este arbitraje era el contrato de compromiso. Es decir, sacar de competencia del juez ordinario una materia, siempre y cuando fuera de arbitraje facultativo, y llevarlo ante un juez árbitro. ¿Por qué no ante un arbitraje obligatorio? Porque nunca debió haber ido a justicia ordinaria porque era arbitraje obligatorio. Y tampoco se trata del arbitraje prohibido porque jamás va a ir a un árbitro sin un arbitraje prohibido. Por lo tanto, solamente procederá este contrato de compromiso cuando sea facultativo. Y hasta aquí el tema de el procedimiento probatorio. Yo le dije que íbamos a correr rápido, es solamente aplicación de ciertas etapas. Vamos a empezar a revisar hoy día, para no atrasarnos, debido a que la próxima semana no vamos a tener clase. Se escucha un hurra, de hecho en la casa yo creo que están saltando. Entonces vamos a empezar a ver los medios de prueba. Esto es muy importante porque de aquí, esto es lo que ustedes se van a enfrentar todos los días en los tribunales, en las causas que llegan. Ya, lo primero que tenemos que señalar es ¿qué es un medio probatorio o un medio de prueba? Se ha sostenido que es un elemento que se aporta en el proceso, sea por las partes o por el tribunal, actuando de oficio, y tiene por objeto obtener la convicción del juez respecto de la existencia de un dato o un hecho procesal. En definitiva, es un mecanismo, es un instrumento por el cual
vamos a acreditar o intentar acreditar la existencia del elemento fáctico de nuestra pretensión. Clasificaciones, lo vamos a pasar súper rápido porque está en la lámina y están todos los manuales. Pruebas directas son aquellas que permiten al tribunal formarse una convicción a través de la percepción propia. Es decir, el juez toma conocimiento del hecho directamente. Por ejemplo, la inspección personal del tribunal. Si el tribunal va, por ejemplo, yo siempre les cuento el mismo caso de la Farfana, ¿no? Que hace mucho tiempo, que es el centro donde se recicla el agua de los servicios sanitarios, se reclamó hace muchos años los malos olores. Entonces el juez tuvo que ir a una inspección personal y a través de sus propios sentidos detectó que había mal olor. Porque salvo la inspección personal, ¿cómo van a acreditar ustedes que hubo mal olor? ¿Una foto la pueden acreditar? ¿Un instrumento público lo pueden acreditar? ¿Testigos lo pueden acreditar? Son declaraciones a los testigos. La única fórmula donde el juez va a percibir directamente es a través de la inspección personal. Por lo tanto, eso es una prueba directa. El resto son pruebas indirectas que permiten al juez conocer de los hechos o formarse una convicción, no a través de la observación propia, sino que a través de otros elementos. Por ejemplo, la prueba de testigo. ¿Por qué? Porque el juez solamente va a conocer el hecho por lo que le dicen los testigos, no porque él estuvo presente. Va a conocer los hechos porque le acompañaron una escritura pública, pero él no estuvo presente al momento de la suscripción de la escritura pública. El informe de perito, porque el informe de perito le va a dar un análisis desde la perspectiva de la ciencia o arte, es decir, de la expertise que maneja el perito, pero no porque el juez lo haya observado directamente. Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame. Quería saber si es que cuando las pruebas directas son parte esencial del procedimiento, el juez está obligado, por ejemplo, a tener que ir a tomar prueba o constancia sobre algún hecho en particular que no esté dentro del territorio jurisdiccional. Vamos a observar que cuando veamos la prueba de inspección personal del tribunal, vamos a ver que en general la prueba de inspección personal es facultativa, salvo algunos procedimientos o algunas materias en que es obligatoria la inspección personal. No los quiero adelantar tanto, pero sí hay casos en que debe, pero en la generalidad puede. Y en cuanto a la actuación, tiene que ser en el territorio jurisdiccional por regla general. Después vamos a ver algunas excepciones. ¿Está bien ahí? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Luego tenemos otra clasificación, la prueba preconstituida y la prueba circunstancial. La prueba preconstituida es aquella que se constituye, existe o nace con anterioridad al juicio y que tiene, por lo tanto, mayor eficacia o una eficacia judicial o jurídica potencial. Por ejemplo, la prueba instrumental. Por ejemplo, la celebración del contrato, usted acompaña una escritura pública celebrada con anterioridad al juicio. Tiene mucho más valor que aquella instrumental ejecutada dentro del juicio. Porque la segunda puede generar la duda de que fue creada para efectos del juicio. En cambio, la prueba circunstancial es aquella que nace o se produce con ocasión del juicio. También, por ejemplo, prueba instrumental en el segundo caso que les señalé. Luego tenemos otra clasificación en atención a su eficacia. Ahí tenemos prueba plena y prueba semiplena. La prueba plena es aquella en que sirve por sí sola, de acuerdo a los requisitos legales, para dar por acreditado un hecho. Por ejemplo, la escritura pública. ¿Cierto? La escritura pública, la ley nos dice que produce cierto efecto en cuanto a la fecha, en cuanto al haberse otorgado, la participación del funcionario público y las afirmaciones efectuadas por las partes, pero no acredita que estas sean verdaderas. En cambio, la prueba semiplena es aquella que por sí sola no basta para acreditar los hechos y por lo tanto requiere de otras pruebas, que son, por ejemplo, todas aquellas en que la ley les da el carácter de base para una presunción judicial, es decir, que sirven para crear una presunción judicial.
Luego tenemos las pruebas pertinentes. Las pruebas pertinentes, aquella que tiene relación directa con los antecedentes del conflicto, y las impertinentes son aquellas que no tienen relación y por lo tanto respecto a las cuales no se debe rendir prueba. Recuerden que la prueba tiene que rendirse sobre hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Luego tenemos las pruebas idóneas y las pruebas inidóneas o ineficaces. Las pruebas idóneas son aquellas que van a permitir al tribunal la producción de la determinada certeza que se requiere para la dictación de la sentencia definitiva. Es decir, aquella que puede ser eficaz. En cambio, las inidóneas o ineficaces son aquellas que no van a permitir al tribunal formar esta convicción. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen en general relación con los hechos. O porque la prueba en sí, de acuerdo a su naturaleza, no sirve para acreditar el hecho, dado que a lo mejor puede existir una norma que establezca límites a la prueba. Nosotros, ¿se acuerdan que dijimos que había limitaciones a la prueba? Que habían determinados medios probatorios que no servían para todos los casos. Este es el evento. Ya, doctrina acerca de los medios probatorios. Al respecto, existe el sistema legalista o de prueba legal. En este caso, es la ley, a través de las normas reguladoras de la prueba, la que determina taxativamente cuáles son los medios de prueba que pueden hacer valer las partes en el juicio. Luego tenemos un sistema analógico, que si bien el legislador establece los medios probatorios, permite cierta libertad para incorporar hechos a través de otros medios probatorios no contemplados taxativamente, pero que serán admitidos en la medida que puedan incorporarse a estos elementos. Por ejemplo, las fotografías, sin perjuicio que son ahora documentos, las podemos incorporar que lo más parecido en este caso sería a través de la prueba documental. Tenemos también el sistema de prueba libre, que es muy parecido a lo que estuvimos, o que está relacionado con cuando vimos, ¿se acuerdan? La sana crítica, que la sana crítica en general permitía o exigía de alguna u otra manera una prueba libre. En este caso, la enumeración que pueda realizar el legislador es solamente de carácter referencial. Es decir, se puede acreditar los hechos por cualquier medio probatorio o a través de cualquier forma. Y si el legislador establece los medios, es solamente para efectos de referencia, de ejemplo. Entonces, este sistema permite al tribunal admitir o no prueba cuando la considere idónea para el juicio, que es materia, por ejemplo, materia penal. ¿Se acuerdan que dijimos que en materia penal uno proponía la prueba en la acusación o en la contestación de la acusación, y en la audiencia de preparación de juicio oral se discutía si esta era admitida para juicio oral? Este es el caso de libertad probatoria. Libre posibilidad de acreditar los hechos por cualquier medio. Es que ahí está la imparcialidad. La pregunta es para los alumnos que están por vía telemática. El hecho que el juez de garantía determine qué prueba idónea en el juicio oral permite que exista independencia, puesto que quienes van a conocer esa prueba que fue declarada idónea va a ser otro tribunal. Va a ser el tribunal de juicio oral en lo penal. Razón por la cual entonces los jueces orales en lo penal no van a tener ninguna contaminación respecto a la discusión que se generó en la audiencia de preparación de juicio oral respecto a la procedencia, admisibilidad y legalidad de la prueba. ¿Se entiende? ¿Estamos claros ahí o no? La respuesta. Ahora, por eso es que tratándose de la admisibilidad de las pruebas, es que siempre se propugna o sería conveniente que el tribunal que conoce de la prueba sea distinto a aquel
que analiza la procedencia. Y como en materia civil es el mismo juez, no hay una etapa de admisibilidad. Por eso es que hay un sistema legal que establece cuáles son los medios probatorios, aun cuando permite a través del sistema analógico incorporar prueba que no está señalada determinadamente en la ley, pero se puede incorporar a través de los medios que señala la propia ley, pero no hay una discusión en una etapa determinada respecto a su admisibilidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el juez en materia civil? Recibe toda la prueba que le ofrece. ¿Y qué es lo que va a determinar si era pertinente o no? En el momento de la sentencia definitiva. Ahí recién va a pronunciarse y decir, ¿sabe qué? Usted me presentó 40 documentos, pero de los 40 documentos solamente 25 eran pertinentes. No hay una etapa previa de saneamiento del procedimiento ni de discusión respecto a la admisibilidad y legalidad de la prueba. Por ello, entonces, con la reforma, a través del código, el proyecto de reforma del código, o sea, de establecimiento del Código Procesal Civil, se pretende la creación de una etapa especial de discusión respecto a la prueba. Para que así nosotros acotemos. Nosotros siempre tenemos que pensar en estas audiencias preparatorias como una especie de embudo, donde tenemos una gran discusión del asunto, pero la idea es que solamente centremos la discusión respecto de ciertos hechos y respecto del cual nosotros vamos a emitir cierta prueba. Porque si no, el control de la prueba y del conflicto que está siendo objeto de conocimiento del tribunal va a ser difuso. No va a ser concentrado. Y al ser concentrado permite al tribunal entonces contar con mejores herramientas para resolver el conflicto. Y va a ser lo más rápido además. Ya. Legislación chilena. En materia civil se designan taxativamente los medios de prueba. De hecho, así lo dice el artículo 1698 del Código Civil y el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. De hecho, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, lo hemos leído varias veces, dice: los medios de prueba que pueden hacerse, que puede hacerse en uso en juicio son instrumentos, testigos, confesión de parte, inspección personal del tribunal, informe de peritos y presunciones. Nada más. Eso es lo que dice el Código de Procedimiento Civil. Pero además, nosotros tenemos que tener en consideración que existen algunas normas que permiten o que determinan la concurrencia obligatoria de algún medio de prueba. Por ejemplo, el artículo 1701 del Código Civil, que, por ejemplo, establece que la prueba de los elementos o de los actos o contratos solemnes se prueban por la solemnidad. Por lo tanto, si el contrato requería para su validez la solemnidad de contar por escritura pública, solo se puede acreditar mediante la escritura pública. Por ejemplo, en la compraventa de bienes raíces. La prueba de compraventa de bienes raíces requiere como solemnidad que sea a través de escritura pública, ¿cierto? Por lo tanto, si no hay escritura pública, no puede ser acreditado por otro medio. También hay algunos casos en que se excluye la posibilidad de determinada prueba en relación a ciertos actos. Artículo 1708 del Código Civil, por ejemplo, que determina que no valdrá la declaración de testigos o la prueba de testigos en materias que requieran o actos que requieran ser escriturados. ¿Y cuándo deben contar por escrito? Cuando la entrega o promesa de entrega valga más de 2 UTM. En ese caso, si no está escrito, no vamos a poder acreditarlo por testigos. ¿Ya? Y finalmente, en materia civil, se determina el valor probatorio de los medios de prueba respectivos. A diferencia de materia penal, sana crítica, a diferencia de materia laboral, sana crítica, a diferencia de familia, sana crítica. Acá, como vimos en su momento, en materia procesal o de procedimiento civil, rige
el sistema de prueba tasada atenuada. También se establece una disposición de cierre para la apreciación comparativa de los medios de prueba. También lo hemos conversado varias veces, artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, que sostiene que una vez analizado toda la prueba, el juez estará aquella que se acerca más cercana a la verdad. O sea, que a juicio del tribunal esté más cercana a la verdad. Por lo tanto, es una norma que amplía la facultad del juez, en el sentido de que, aplicando las normas del Código de Procedimiento Civil en cuanto a la valoración, él puede, de todas maneras, acercarla más a su criterio subjetivo de considerar cuál está más cercana a la verdad. También el Código de Procedimiento Civil, o en materia civil, respecto de aquellos medios probatorios que no están expresamente facultados por o contemplados por la ley, se permite su incorporación al juicio a través del medio más cercano, más idóneo o análogo. Por lo tanto, por esa vía se han ampliado un poco los medios probatorios, pero no hay plena libertad. Y en el Código Procesal Penal se ha establecido un sistema de prueba libre o discrecional, por lo tanto, cualquier medio probatorio, tal cual como les mencioné, va a servir para acreditar los hechos. Vámonos primero a la prueba instrumental. Aquí tenemos que señalar que no es lo mismo documento que instrumento. Documento es todo elemento que da testimonio de un hecho y que tiene el carácter de conservable. Por lo tanto, sería documento un papiro. Sería documento, técnicamente, las pinturas de Altamira, arte rupestre. Todos estos son documentos. ¿Por qué? Porque dan constancia de un hecho y tienen el carácter de conservable. En cambio, el instrumento requiere que sea un documento, pero escrito. Es decir, tiene que haber una escritura. Y esta escritura da cuenta de algo, nos va a contar un hecho. Entonces, esa es la diferencia entre documento e instrumento. En cuanto al Código de Procedimiento Civil, confunde ambas cosas. Ya. Características, de acuerdo a las clasificaciones que señalamos, es prueba preconstituida, porque ocurre con anterioridad al juicio. 2, es indirecto, porque el juez solamente va a tomar conocimiento del hecho a través de escrito y no directamente. Generalmente vamos a ver que produce plena prueba, de conformidad a la valoración que realice el propio Código de Procedimiento Civil, y es escaso, porque generalmente la ocurrencia de los hechos no quedan por escrito. Yo no ando escribiendo en la mañana, preconstituidamente, que me estoy levantando en este momento, me estoy subiendo al auto en este momento y estoy chocando el auto pasando un disco pare. No. ¿Cierto? En la realidad solamente quedan por escrito aquellos hechos que nos importan que queden de esa manera. Por lo tanto, frente a los hechos, vamos a observar que hay escasez de prueba documental. Pero eso desde un punto de vista teórico, porque, por ejemplo, ¿qué nos va a servir para este juicio? El parte de carabinero. Entonces, eso me va a servir de prueba preconstituida, ¿por qué? Porque ocurrió antes del hecho, pero muy cercano al hecho. Pero es muy difícil que de las propias partes, por ejemplo, emane ese hecho. Salvo que se acredite o con ocurrencia de un parte de carabinero, una investigación ante la fiscalía, yo la puedo incorporar luego como prueba documental o instrumental en un juicio indemnizatorio. Ahora, ¿dónde tiene que ocurrir siempre prueba documental? En el juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque en el juicio ejecutivo se requiere un título. Y un título tiene que constar en un instrumento. Y ese instrumento entonces es un documento de carácter escrito, preconstituido. Por ejemplo, una escritura pública, una sentencia judicial, un acta de avenimiento, un cheque, un pagaré, etc. Una acción, todas estas circunstancias escritas van a servir para iniciar un juicio ejecutivo. Si yo no tengo ese título, no voy a poder iniciar el juicio ejecutivo. Ya. Clasificación de los documentos o de los instrumentos, conclusión que hace el código, de conformidad al motivo de
el otorgamiento. Ahí tenemos ad probationem y solemnitatem. Siempre se me olvida. Por efecto de prueba y por efecto de solemnidad. Para efectos de prueba son generados solamente para dar cuenta de un hecho, que son los mínimos. Ahora, si son por vía de solemnidad, vamos a observar que el objeto o el hecho solo va a ser probado por esta solemnidad. ¿Por qué? Porque esta solemnidad está establecida para la validez del acto. El caso que vimos nosotros hace un rato de la escritura pública de compraventa sobre bienes raíces. Otra clasificación que antes del Código de Procedimiento Civil es el documento público y el documento privado, o el instrumento público o el instrumento privado. El instrumento público es aquel otorgado por funcionario competente con las solemnidades legales. Dentro de este instrumento público existe una especie que es la escritura pública. ¿Por qué? Porque son instrumentos públicos aquellos que la ley le da el carácter de instrumento público. Por ejemplo, un certificado de nacimiento entregado por el Servicio de Registro Civil e Identificación. La cédula de notificación es un instrumento público porque es ejecutado por competente funcionario y bajo las solemnidades legales. El acta de la Junta de Administración de Vecinos de un edificio también es un instrumento público. Cuando es ante notario, ¿por qué? Porque está con el funcionario público y tiene formalidades legales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La sentencia es un instrumento público? Sí. ¿Es realizado por competente funcionario? Sí. ¿Con solemnidades legales? Sí, también es un instrumento público. Ya. Una de las especies es la escritura pública. Y es escritura pública porque este funcionario competente es un notario y además de las solemnidades que debe cumplir esta escritura pública, es incorporada a un protocolo o a un registro del propio notario. En definitiva vamos a verlo con mayor detalle después. Cuando ustedes firman una escritura de compraventa, por ejemplo, sobre bienes raíces, la escritura ustedes no se la llevan para la casa, la firman ante el notario y el notario, ¿qué es lo que hace? La agrega a un registro, a un libro. ¿Y a ustedes qué les dan? Una copia autorizada del documento. Por lo tanto, cada vez que ustedes requieren una copia autorizada, tienen que ir al notario y el notario les va a dar una copia autorizada. ¿Por qué? Porque jamás, de los jamases, se puede sacar esta escritura pública de ese repertorio o registro público que lleva el notario. ¿Por qué? Porque si no es un delito. Esa es la fe pública. Esa escritura del año 1825 va a estar en el libro de repertorio del año 1825 y ustedes van a poder sacar copia el 2028, el 2058 y el 3025. ¿Por qué? Porque como está en el registro, van a pedir copia de ese instrumento. Dicho sea de paso, cada 5 años el repertorio ya no tiene el notario y lo manda al archivo judicial o nacional. ¿Sí? Vamos a ver que tratándose de los documentos extranjeros, en general no sirven, salvo que se legalicen. ¿Y cómo se va a legalizar? Por las personas que deben acreditar la autenticidad en el país de origen y acá. Por ejemplo, certificado de nacimiento otorgado en España, usted tiene que ir, sacar el certificado, ir al registro de notarios, no, el registro civil pertenece al ministerio. No me acuerdo qué ministerio, pero por ejemplo, pongámosle que el Ministerio de Justicia. Usted tiene que ir con ese certificado al Ministerio de Justicia, al Departamento de Legalizaciones. Y usted va y dice que necesita presentar este documento en Chile. Entonces le van a colocar un timbre que dice que la firma de Juan Pérez, que es el que firmó el certificado de nacimiento, es efectivamente Juan Pérez, que es funcionario público. Después usted va con ese certificado del ministerio, va a el Consulado de Chile en España. El Consulado de Chile en España, que tiene registrada la firma de los ministerios, dice
efectivamente la firma de Juan Pérez, jefe de legalizaciones del Ministerio de Justicia, corresponde. Y le coloca un timbre, le pega una estampilla y le cobra dinero. Una tasa. Después ese documento tiene que llegar a Chile. Y en Chile usted va a el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está aquí en el hotel, ex Hotel Carrera, primer piso, entrando por Agustina, y usted lo presenta y dice, le van a colocar, la firma del cónsul Juan Pérez de España, de Chile en España, corresponde o certifica que es el de Juan Pérez. Y le colocan otro timbre, gratis aquí. Y con ese documento está listo para ser presentado y que valga aquí. ¿Por qué? Porque como es un documento, instrumento público extranjero, tiene que pasar todas estas legalizaciones, porque en definitiva tiene que acreditar que el funcionario público que lo suscribió efectivamente era funcionario público y tenía competencia para ello. Es como una especie siempre un amigo me dice que es la cadena de frío. Tiene que determinarse la cadena de custodia, tiene que determinarse el hecho allá, pero tiene que cumplirse por todos los procedimientos para poder ser consumido. En este caso, poder ser presentado. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Uno toma ese certificado con todos los firmas, porque le ponen firmas por todos lados, y estampillas por todos lados, porque hay que pagar allá, acá, a veces aquí también. ¿Qué es lo que uno hace? Lo lleva a un notario. Y en el notario uno le dice, quiero protocolizarlo. Porque a través de la protocolización queda también en un registro, pero instrumento, en este caso sería un instrumento público extranjero, se agrega a este libro de protocolizaciones, tiene fecha cierta, y además le van a dar todas las copias que usted quiera porque va a estar en un registro público. Entonces, si se le pierde, se le mancha, se le cae el café encima, usted va al notario y le dice, ¿sabe qué? Quiero una copia, y le da una copia de inmediato. Hoy, en 1 año, 2 años, 5 años, pero ese es el proceso. Para que valga en Chile, lo vamos a ver con posterioridad, tiene que ser legalizado. ¿Ya? Y lo mismo cuando ustedes quieren ir a estudiar una beca en el extranjero, ahora creo que funciona la apostilla con muchos países, que uno firma acá, y esa firma vale allá, en el país de destino, pero si ustedes quieren, por ejemplo, yo hice un curso en el extranjero, yo tuve que sacar, por ejemplo, para validar los planes y programas, ir a la Secretaría de Estudios, en Secretaría de Estudios me dan un certificado donde dice cuál es la malla curricular. El certificado de nota, le colocan estampilla, pagar. Después uno va a la Torre 15, que certifica que la firma de la persona o del jefe de estudio es el jefe de estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces uno toma eso y va al Ministerio de Educación, sección o departamento, subdivisión de educación superior. Entonces ahí van a certificar que la firma de Juan Pérez II, de la Torre 15, entre comillas, es la persona que dice que es. Entonces toman ese documento del Ministerio de Educación y van al Ministerio al consulado, por ejemplo, de España. Y en el consulado de España dicen que la firma del Ministerio de Educación Chile corresponde. Pagan. Después ustedes van en España y van al Ministerio de Asuntos Exteriores, que queda frente al Museo del Prado. Ustedes van, presentan el documento y les van a timbrar y le van a decir, no, el Ministerio de Asuntos Exteriores queda la castellana, que no otra parte. El Ministerio de Educación queda frente queda por lo menos frente del Museo del Prado. Entonces van al Ministerio de Asuntos Exteriores y les vuelven a timbrar. Y ahí queda habilitado para ser presentado en la universidad respectiva en España. Entonces, es de ida y de vuelta. ¿Estamos bien? Ya. ¿Sí? Obvio, pues. El que quiere celeste, que le cueste, pues. También lo pueden hacer un abogado, pues. Si el documento lo puede gestionar un amigo. Si uno tiene un amigo que ya está en el país que usted va, le manda el certificado y él lo tramita ya. Después lo tiene que invitar a un almuerzo. ¿Eh? No es preciso que sea el titular del documento. Por ejemplo, cuando hay una escritura pública, para poder escribirla, tiene que ser el portador de la copia autorizada. Porque se coloca como un mandato innominado, una cláusula del contrato, oculta portador de copia autorizada para realizar o suscripciones. Entonces, con eso
Usted tiene que poner un nombre y pagar la carátula en el conservador, entonces usted tiene que poner su nombre y ahí van a ver si tiene este, entre comillas, mandato, porque si es portador de copia autorizada, no es necesario un mandato nominado, es decir, que vaya respecto de Juan Pérez tiene facultad para tramitar, sino que basta como cualquiera de las presentes de esa copia. Porque en definitiva lo que se quiere es que se practique la inscripción. Ya. Y el aquel otorgado sin esas solemnidades. No hay funcionario público y no se es necesario cumplir con formalidad legal. Por ejemplo, una carta. Eso cada vez menor porque ahora existe el WhatsApp. Pero antes, mi amor, yo quiero casarme contigo, y todas esas cosas que se escribían antes en la carta, eso es un instrumento privado. Privado. Pero dice, por lo tanto, me comprometo contigo a que te voy a comprar flores. Entonces, a lo mejor usted podría decir que ha incumplido la obligación, porque como es un contrato consensual, que se generó solamente por el consentimiento, aquí hay una carta donde usted me dijo que me iba a comprar y no me compró. Podría ser. Ese es un instrumento privado. ¿Por qué? Porque da cuenta de un hecho. Un presupuesto. Cuando chocan, uno tiene que pedir presupuesto a la automotora. Entonces, ese instrumento es un instrumento privado. ¿Por qué? Porque no es por un funcionario competente, ni se va a cumplir las formalidades legales. ¿Por qué? Porque no hay formalidades legales, porque no es un servicio público, ni es funcionario público la persona que lo emite. Tenemos los documentos fundantes y los documentos probatorios. Los documentos fundantes son aquellos que nos sirven para acreditar el fundamento inmediato de la pretensión o contrapretensión. A ello se refería antiguamente el artículo 255 y 309. Si en su yo le dije, antes que se reformaran, se exigía acompañar a la demanda los documentos fundantes, y si no se acompañaban, no se daba la tramitación de la demanda. No se acompañaban los documentos fundantes de la contestación, tampoco. Ahora, eso se eliminó, dado que se señala que los documentos pueden ser presentados desde la demanda o contestación hasta vencimiento del término probatorio en primera instancia. Por lo tanto, no es necesario como requisito de procesabilidad acompañar este documento fundante, pero es importante conocerlo aun cuando no tiene ninguna trascendencia. Y lo otro son los documentos probatorios, que sirven entonces para acreditar en juicio los actos o los fundamentos fácticos de mi pretensión, contrapretensión o defensa. Vamos a ver respecto del punto de vista de la presunción de veracidad o presunción de verdad. Cuando hablamos de presunción de veracidad, estamos muy cercanos a lo que es la presunción de autenticidad. Autenticidad es el hecho de haberse otorgado el documento y de haberse otorgado por la persona que dice haberse otorgado. Por lo tanto, el instrumento público tiene una presunción de autenticidad. Por ejemplo, tratándose de la escritura pública, se presume que el notario que comparece era el notario. Y también se presume que Juan Pérez y Mario Martínez, que firmaron la escritura, era Juan Pérez y Mario Martínez. Y también significa que ocurrió ese día y que se dijeron esas cosas, ¿cierto? En cambio, el instrumento privado no tiene ninguna presunción. ¿Por qué? Porque como no se ha cumplido, ni se ha realizado, ni ha sido creado a través o por medio de un funcionario público, ni tampoco se ha regido por normas legales que determinan su requisito, no hay presunción alguna. Por lo tanto, el instrumento público vamos a ver que tiene un valor probatorio y el instrumento privado en general no va a tener valor probatorio salvo que ocurra algo. Vamos a ver que en materia civil, procedimiento civil, se requiere que el instrumento privado sea reconocido o mandado a tener por reconocido. Lo vamos a dejar ahí, está ahí, pues vamos a ver qué significan estas expresiones. En cambio, la escritura pública o el instrumento público, que es el género, que se reconozca ni que se tenga por reconocido.
sino que basta con su presentación y que éste no sea objetado. Por lo tanto, existe una diferencia. Uno presume la validez y por lo tanto yo puedo destruir esa validez acreditando que no es así. En cambio, en materia de instrumento privado, la regla general es que no vale, salvo que yo diga que valga porque se reconoce o se tiene que mandar por reconocido. ¿Se entiende? Veo algunas caras incrédulas, ¿sí? ¿Perdón? Sí, es instrumento privado. El instrumento privado que usted genera, por ejemplo, un contrato de arriendo de una casa. O una factura, hay algunas discusiones, pero ya, veamos el tema, factura de instrumento privado igual. La factura puede ser el presupuesto de reparación de un auto, un bono médico. Totalmente válido. Por eso es que no vale, en general no vale. Pero si usted lo presenta en juicio y le dice, este documento va a valer si no es objetado dentro de 6 días, entonces, si usted puede tener en esa oportunidad, tiene dos situaciones. Puede decir, efectivamente el documento yo lo firmé, porque es mi firma. O es mi letra. Ahí está reconocido. Ahí vale entre las partes como instrumento público, para efectos del juicio. O es mandado a tener por reconocido, es decir, yo objeto y digo, ¿sabe qué? No es válido. Peritaje, su señor, yo pido que se haga un peritaje de la letra o de la firma de la contraparte. Y si el peritaje tipográfico determina que es la firma o la letra de la otra parte, el tribunal lo tiene por reconocido, lo manda a tener por reconocido. Y en ese caso, entonces, respecto a las partes, va a valer como plena prueba, como instrumento público. Por lo tanto, el hecho que nazca un instrumento público sin estas solemnidades legales ni funcionario público, quiere que reconozca en juicio por la parte contraria o se manda a tener por reconocido en el caso en que, habiendo sido objetado, se acredite que... ¿Estamos ahí? Entonces, la circunstancia del valor probatorio va a cambiar. Instrumento público, general, plena valor respecto a la autenticidad, y en instrumento privado va a carecer de esta presunción de autenticidad. No significa que no la vale, pero de principio no vale, salvo que se reconozca o se mande a tener por reconocido. Vámonos al instrumento público. ¿Y saben qué? Dejémoslo hasta aquí. Ya. Dejamos entonces la clase hasta instrumento público, continuamos el lunes estamos a 16, el 23. Lunes 23, porque la próxima semana es receso académico. Yo nunca tuve receso académico. Ya. Que descansen entonces la próxima semana. Que estén bien.